Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. A lo largo de los años se ha demostrado que México es un país no solo rico en cultura, sino también en leyendas e historias que han marcado la historia, valga la redundancia, e inspiraron series y películas. Pues por más difícil que parezca creerlo, la realidad supera siempre la ficción. Ahora que sabes esto, ponte cómodo y disfruta, porque I Got You Destroys presenta 9 situaciones oscuras ocurridas en México. Número 9. Damos inicio al vídeo con una noticia reciente que sacudió a todo el país, pues al menos para los que vivimos fuera de la zona en la que ocurrió, fue una completa sorpresa escuchar cómo el día 3 de mayo de 2021, alrededor de las 8:22 de la noche, la línea 12 del metro de la Ciudad de México se derrumbó entre las estaciones Olivo y Tezonco. El accidente dejaría 26 personas sin vida, 8 heridas y, lo más sorprendente, 5 desaparecidas hasta el día de hoy. Como si de hacer la herida más grande se tratara, los días siguientes al accidente, personas que solían pasar por la zona, trabajar o abordar en las estaciones cercanas, denunciaron en redes sociales la falta de responsabilidad del gobierno al mostrar denuncias que datan del 2017 en las que las personas se quejaban por la pésima calidad de la estructura. Esto se ve en vídeos y fotografías donde las vigas parecen estar viejas y oxidadas, además de hacer un fuerte estruendo cuando el tren pasaba por ahí, y por si era necesaria alguna cosa más para que el gobierno empezara con las obras de reestructuración, las columnas que sujetaban la estructura estaban cuarteadas y parecía que cuando el tren pasaba, estas temblaban. Desgraciadamente, un accidente que pudo ser evitado y que quedará grabado en la memoria de los ciudadanos y en la historia escrita de nuestro país. Número 8. Todos al menos una vez en la vida hemos visto un partido de fútbol. Incluso es bien sabido que en el país las familias suelen tener equipos marcados por generaciones, y así hablamos de la tragedia ocurrida en el Estadio Olímpico Universitario. Imagina esto. Es 26 de mayo de 1985, asistes emocionado para ver el partido entre Pumas y América. Es el juego final de liga. No importaba qué equipo le ibas, ambos estaban empatados, cualquiera podía ganar. Llegas a tu lugar y notas cómo hay un sobrecupo impresionante. Escuchas cómo dicen que hubo venta de boletos falsos para el partido y las autoridades están involucradas. Faltan 2 horas para que inicie el mismo, el estadio está lleno, más de su capacidad, y aún así, afuera hay miles de personas tratando de entrar para ver el juego. Todo termina y al salir ves como miles de personas están peleándose sin una aparente razón. Conforme escapas de ese mar de gente, logras ver el cuerpo de al menos 7 personas tendidas fuera que murieron esa tarde. Así como lo escuchas, un día que debía ser divertido y con un ambiente familiar, terminó en una tragedia mayor, desde robos y peleas hasta la muerte de 7 individuos. Estos fueron parte de una multitud de gente que a la fuerza lograría derrumbar las rejas cerradas del túnel 29 que los llevaba a las gradas, pero lo que no esperaban era que habría una puerta más al final del pasillo, y al empujar para tratar de tirarla, la falta de oxígeno y la presión de cientos de personas terminaría haciendo que 7 murieran en el lugar por múltiples contusiones a partir de quedarse desmayados y que a nadie le importara, siendo pisados por los demás. Quisieron tomar el camino fácil y solo provocaron una tragedia que ni siquiera sería importante para los organizadores, quienes siguieron con los planes del día jugando el encuentro. Número 7. Siguiendo con la lista de tragedias que pudieron ser evitadas, tenemos la tragedia del Lobo-Ombo. El Lobo-Ombo fue una discoteca de gran tamaño inaugurada el 27 de mayo del año 2000 y que esperaba grandes cosas, así como posicionarse como un lugar conocido en México. Lamentablemente lo logró de forma negativa. Pues 5 meses después, el 20 de octubre del año 2000, la discoteca que alguna vez se ubicó en la colonia San Rafael de la Ciudad de México seguía activa alrededor de las 5 de la mañana, justo cuando un cortocircuito en la cabina de iluminación comenzó un incendio que se propagó rápidamente gracias a que el techo estaba lleno de objetos inflamables como globos, adornos de plástico, papel, etc.
La mayoría de las personas que estaban dentro pudieron salir, pero fue difícil para todos, ya que solo habían 2 salidas y las salidas de emergencia estaban bloqueadas con candados, ya que los encargados del lugar no querían que nadie entrara o saliera sin pagar. Lamentablemente, esto ocasionaría que 22 personas perdieran la vida y 40 personas salieran heridas, además de 2 horas arduas de trabajo de los bomberos. Para conmemorar el trágico evento, después ese lugar se convertiría en una estación de bomberos. Número 6. En la década de los 90, Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino, fue un conocido cantante de música regional mexicana, admirado por muchos, no solo por su música, sino también por su historia. Inició como un hombre humilde y su primer éxito saldría de la cárcel en la que estuvo. Recopilaba historias que volvía corridos después, demostrando tener talento para la música y para complacer al pueblo. Y a pesar de que ya era considerablemente conocido, en 1992 fue conocido aún más por la forma en la que murió. El 15 de mayo de 1992 tuvo una presentación en Culiacán, Sinaloa. Una cámara captó el momento exacto en el que Chalino recibió una nota con una amenaza de muerte. Sin embargo, él, confiado en que era una broma, decidió ignorar por completo su sentir para seguir con el concierto. Al terminar, se aisló en una residencia privada y el 16 de mayo salió rumbo a su siguiente destino. Lamentablemente, nunca llegaría, pues la camioneta en la que viajaba fue atacada por personas que vestían uniforme de policía federal y no se supo más de él hasta el día 17 de mayo, cuando sus restos fueron encontrados. Las marcas de violencia que mostraba el cuerpo eran increíbles, se podía notar el odio con el que lo habían hecho, y esto quedaría como una anécdota más en la vida del cantante, quien tanto en vida como en muerte logró que hablaran de él. Número 5. Si se va a hablar de los narcos satánicos, debemos empezar por hablar de Adolfo Constanzo, quien dirigió y orquestó lo que el grupo de personas haría más adelante. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962, quien, al lado de Sara Aldrete, dirigían al grupo de jóvenes que tenía fe en ellos. Incluso se les apodó como el padrino y la madrina. Operaban en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y el crimen por el cual fueron conocidos fue el de Mark Kilroy, quien perdería la vida a manos de estas personas en 1989. Constanzo había nacido en Miami, aunque su familia era originaria de Cuba. Desde niño se le educó bajo la conocida religión vudú, Palo Mayombe, bajo las instrucciones de su madre. Más tarde les diría a sus padres que viajaría a México para ser modelo, pero en realidad comenzaría su vida criminal trabajando para el cártel del Golfo, traficando droga de Tamaulipas a Estados Unidos. Se dice que Adolfo y Sara se conocieron cuando él entró a trabajar en los secuestros, cosa en la que Sara era experta, y ambos empezaron a hacer rituales con partes mutiladas de las víctimas que tenían, siendo sicarios en el cártel. Sin embargo, fueron conocidos y atrapados por un error de un seguidor. El 13 de marzo de 1988 secuestraron al joven estadounidense Mark Kilroy, de tan solo 21 años de edad, al que torturaron hasta la muerte. Adolfo había convencido a todos sus seguidores de que debía haber una pócima especial con el cerebro de ellos. Al momento de beberla serían invisibles e invencibles, y así fue. Al cuerpo le quitaron el cerebro, lo hirvieron y cuando se volvió una pasta homogénea lo repartieron para beber. Mark se encontraba de vacaciones en México y se comunicaba constantemente con su familia. Fue así que cuando la familia no recibió noticias suyas, se hizo una búsqueda para dar con el paradero del joven, al que ahora todo el mundo buscaba. ¿Recuerdas que te dije que habían sido atrapados por un error? Pues este fue cometido por Serafín Hernández, miembro del grupo, quien creyó literalmente las palabras del padrino y al sentirse protegido por la pasión, trató de burlar a la policía poniéndose frente a ellos, a hacer bromas y demás. La policía lo atrapó y fue él quien confesaría el resto de la información. Aunque a sus conocidos sí les había servido la poción, pues antes de que la policía llegara, escaparon por la única salida del lugar en la que no fueron vistos. Más tarde, en mayo de 1989, el padrino y Martín Quintana estaban descansando en su departamento en Ciudad de México, cuando sin previo aviso una ráfaga de balas los atacó y ambos murieron. Sara, en cambio, sobrevivió. Fue juzgada y sentenciada. Estando en prisión, escribió su famosa obra Me dicen la narco satánica, contando a detalle la historia, los porqué y sobre todo su vida. Número 4. En el siguiente puesto hablaremos de algo ocurrido en Ecatepec, Estado de México.
donde José Luis Nieto Ávila fue grabado y expuesto en redes sociales después de atropellar sin piedad alguna a 20 niños que por falta de espacio en su escuela practicaban honores a la bandera en la calle. Seguramente te enteraste de la noticia, pues fue tema a nivel nacional por la crueldad y poca empatía que José había mostrado. Desde hace 3 años, las profesoras del lugar estaban en una constante lucha sobre que debían entender que el lunes era día de honores y ellos no tenían patio para practicarlo adentro. Se dice que José era el único en no entenderlo, por ende amenazaba constantemente a las maestras y niños con atropellarlos, así fuera solo por verlos cruzar la calle. Sin embargo, la escuela contaba con un permiso especial para usar la calle por un par de horas sin que nadie pudiera negarles el que hicieran honores. Aún así, José Luis Nieto Ávila se justificó con lo siguiente: batallando con ellos todos los días de 9 a 11 de la mañana y en las tardes también, y no me dejaban pasar. Yo tengo un taller al fondo y no había paso para trabajar. Yo los atropellé porque ya me acabó. Haga de cuenta, ya me desesperé. Soy una persona desesperada. Vine aquí a la delegación policíaca, hablé con el juez de piso, fui a San Cristóbal, hablé al Palacio de Cristal que está ahí. Fueron patrullas allá, al kinder, nada más estaban las patrullas. ¿Crees que su argumento logra justificar su acción? Dímelo en la sección de comentarios. Número 3. Era el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, Jalisco. Sus habitantes vivieron en carne propia una auténtica película de terror que muchos pensaron se trataba de nada más y nada menos que el apocalipsis. Pero, ¿qué pudo ser tan brutal para que ellos pensaran esto? Te preguntarás. La respuesta es simple, pero aterradora. Días antes, desde el 19 de abril de ese año, los vecinos de la calle Gante reportan a la policía un intenso olor a gas y gasolina proveniente de las calles. Un par de personas especifican en sus reportes que el olor viene de las alcantarillas. El día 20, encargados de protección civil descubrieron altos niveles de hidrocarburos y gasolina en la calle, pero dijeron firmemente que no era necesario evacuar la zona. El siguiente día, el calor se sentía insoportable por el lugar. Aún así, los encargados del caso examinaron de nuevo las tuberías. De ese modo, llegamos al 22 de abril, cuando, a partir de las 10 de la mañana, las tapas de las alcantarillas salieron volando a toda velocidad, decapitando a cualquiera que se cruzara en su camino. Los trabajadores de locales y construcciones de la avenida González Gallo fueron evacuados alrededor de las 11:05. 10 minutos después se presenta la tercera explosión y la colonia Mexicalcingo es evacuada también. Las explosiones iban avanzando y no se concentran en un solo lugar, por lo que la gente iba siendo evacuada conforme a las explosiones presentes en su zona. A las 11:06 se presentan las últimas 2 explosiones, sumando 2 en total. Las personas narran cómo los autos volaban con la fuerza con la que habían sido expulsados del suelo para terminar en el techo de alguna casa. Está de más decir que muchísima gente salió herida y unas incontables más murieron. El reporte oficial dice que fueron poco más de 8 kilómetros de calles destrozadas, 212 muertos, 69 desaparecidos y 1.800 lesionados. Pero esto solo se convirtió en una cifra vacía cuando todos nos enteramos que, mientras había gente en los escombros suplicando por ayuda, por fuera había otra que fingía no oír nada para que de esta forma pudieran meter máquinas de recolección y limpiar el lugar lo antes posible. También se supo y notificó cómo personas que se encontraban en una zanja hecha por las mismas explosiones, estando vivas, pedían ayuda a quienes las veían y solo recibieron ser enterrados vivos en una mezcla entre el lodo hecho con su propia sangre y la tierra que se les iba tirando. Nunca se contabilizaron esos heridos y muertos para no afectar más la imagen que se tenía de Guadalajara en esos tiempos. Pero al día de hoy, en la zona, todo el mundo afirma sentir una energía pesada e indescriptible. Así como cualquier construcción que se hace por la zona reporta la extracción de huesos humanos que confirman una de las historias más macabras del país. ¿Te imaginas que tus últimos momentos de vida sean viendo cómo te entierran vivo? ¿Qué habrías preferido tú, ser enterrado aún con vida o que las máquinas de construcción te destrozaran junto a los escombros? Definitivamente ninguna, pensarás, pero al cuestionarnos esto solo nos hace crecer una duda aún más grande. ¿Por qué alguien aceptaría hacerlo? Número 2. ¿Eres de los que suelen comprar comida callejera de camino al trabajo o a la escuela? ¿Qué harías si la mujer que le comprabas todos los días es detenida por vender comida hecha de carne humana? Esto, por más que suene una historia de terror, fue real.
La culpable era Anabel Gómez López, quien habría seguido con su negocio de no ser porque los vecinos del departamento en el que vivía reportaron que dentro de su hogar había una fuga de gas que se podía oler desde lejos. La policía llegó al llamado y al ver que la fuga era demasiado grande, irrumpieron en el mismo para poder detenerla, pero su mayor sorpresa fue ver que la fuga no era el mayor problema, sino los huesos de una mujer que se encontraba en la mesa de la sala. La policía indagó entre los vecinos, de los cuales solo uno supo decir dónde se encontraba el puesto de la mujer. Al llegar al lugar, detuvieron a la persona y la llevaron a declarar a la comisaría, en donde aceptó sin culpa alguna que había matado mínimo a otras 50 mujeres antes de la que habían encontrado, para poder ahorrar el dinero de la carne que usaba en sus tamales. Su declaración fue la siguiente: la primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión, ¿verdad? Y no tenía para invertir en carne, y por coincidencia me encontré a una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella, pero el diablo es el diablo y me dije: Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. Esa fue la difícil. Las demás ya hasta le agarré el modo de quitarles toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera del gas. Apenas la había cambiado, pues. Actualmente cumple su condena por homicidio y faltas a la salud al vender carne que otras personas consumían sin saber su procedencia, lo que nos lleva a pensar que quizá no es la primera ni la última vez que alguien lo intenta. Número 1. En el último puesto tenemos una situación tan oscura como las anteriores, un caso que, de no haber registro de cualquier plataforma y medio de comunicación, fácilmente podría decirse que pertenece a una leyenda urbana, y no es para menos, pues el solo hecho de imaginar que esto fue real hace que cualquiera siente escalofríos, pues lo que hace la situación más delicada es que en la historia se involucra a una niña que perdería la vida de la forma más misteriosa posible. Hablamos del caso de Paulette. Paulette Guevara Farah era una niña de 4 años, nacida en una familia acomodada de Huixquilucan, Estado de México. Ella había nacido con problemas de retraso que le impedían a su edad hablar como cualquier niño y hacer cosas de manera autónoma, pero aún así había vencido un pronóstico fatalista de una enfermedad con la que nació y no se le daba una esperanza de vida mayor al año. El 22 de marzo de 2010, su nana se dirigió a su habitación como de costumbre para despertarla, vestirla y llevarla a jugar, pero Paulette no estaba ahí. Preocupada, fue a buscar a su madre, quien se encontraba en la sala de la casa fumando, y al enterarse de la situación, ella respondió indiferente: búscala en los juegos. La nana fue a buscarla, después por cada habitación y rincón de la casa, pero parecía que la pequeña, de la noche a la mañana, había desaparecido. Lo peor de todo, ninguno de sus padres parecía sentir empatía por lo que ocurría. Dando largas pasaron horas para que la familia se enterara y llamara a la policía. Campañas masivas comenzaron en ese momento, todos los medios de comunicación hablaban del tema, cientos de expertos, médicos forenses, policías, medios de comunicación e incluso la familia había entrado a la habitación de la niña todos los días. Por esto, fue tan extraño para todos que el 31 de marzo, la pequeña niña apareciese sin vida y en estado de descomposición en el pie de cama, entre el colchón y la base. El reporte oficial decía que en la noche la pequeña rodó al tratar de bajar de la cama y quedó atorada ahí, muriendo por asfixia mecánica, por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. La gran mayoría aceptó esta versión, pero otros no lo hicieron, pues dejando de lado el sinfín de irregularidades en el caso, desde la constante manipulación de la escena del crimen, las decenas de personas que entraron y durmieron en la habitación y que la nana cambiaría las cobijas una vez en este tiempo sin haberse percatado del cuerpecito, lo hace, por poco decir, extraño. Pocos son los datos que podemos confirmar de su veracidad, pero para dejarte la última opinión a ti, piensa en lo raro de la situación, los intereses que pudieron manejarse en esa época y en que Salvador Maceda, un famoso periodista, mostró en el noticiero donde trabajaba, Fuerza Informativa Azteca, una grabación que se hizo aparentemente por accidente después de una llamada de la mamá de Paulette en la que se puede escuchar lo siguiente: sí, no vayas a decir nada, nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no, se empiezan a malinterpretar las cosas. Nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. ¿Tú qué opinas? Dímelo en la sección de comentarios. También, si quieres que se aborde el tema con profundidad.
¿Cuál fue la historia que más te perturbó? Dímelo aquí abajito. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos y apoyar a Fundación ANUM para ayudar a animales. Por mi parte eso sería todo, yo soy Aigo, yo disfruto, tengo los mejores seguidores del mundo con ustedes, muchas gracias.